Can Yaman y Demet Özdemir. Uf, qué tema, ¿verdad? Parece que la chispa entre ellos se ha apagado, y no precisamente por un malentendido. Hay gato encerrado, señores y señoras, y aquí te lo vamos a contar todo. A ver, todos recordamos cómo ardía la alfombra cuando Can y Demet eran la pareja del momento. Las miradas, los gestos, todo era puro amor. Pero de repente, zas. Distancia. Y no una distancia cualquiera, sino una que grita, algo pasa aquí. Muchos pensábamos que era cosa de agendas apretadas, de viajes, de que cada uno seguía su camino profesional. Normal, ¿no? Pero lo que yo estoy escuchando, lo que se comenta en los pasillos de la industria, va mucho más allá de eso. Y ojo que no son solo rumores, hay indicios muy fuertes. Para ser honestos, a mí me da la impresión de que hay una diferencia de prioridades abismal entre ellos ahora mismo. Can sabemos que su carrera está despegando a nivel internacional. Se le ve metido de lleno en proyectos en Italia, en otros países está en una fase de explotar su imagen a lo grande. Y eso, queramos o no, exige muchísima dedicación, y a veces, pues, ¿cómo decirlo?, un enfoque muy personal. Y luego está Demet. Ella también está en un momento súper importante de su carrera, no me malinterpreten. Pero parece que Demet, y esto es lo que sospecho, valora más la estabilidad, la tranquilidad, quizás una relación más asentada en este momento de su vida. Quizás ella buscaba algo más, familiar, algo más de nido. Y ahí es donde creo que chocan. Can está en modo conquistador del mundo y Demet, quizás, estaba buscando un hogar, dulce hogar. ¿Entienden por dónde voy? No es que no se quieran, eso seguro que sí. Pero las etapas de la vida no siempre van de la mano, ¿verdad? Además, pensemos en la presión mediática. Imaginaos ser ellos. Cada foto, cada comentario, cada ausencia es un titular. Y eso desgasta. Muchísimo. A lo mejor, y esto es una teoría loca pero con fundamento, el propio ritmo de vida que Can está llevando ahora, tan expuesto y tan internacional, es lo que ha creado una brecha casi insalvable con lo que Demet podría estar buscando. Piensen en las entrevistas de Can últimamente. Está súper enfocado en su trabajo, en sus proyectos futuros, en su marca personal. Habla de entrenamiento, de guiones, de giras, de cosas que, para ser sinceros, suenan a un estilo de vida muy solitario, en el sentido de que el foco está en él y su carrera. Y Demet, por su parte, a mí me da la impresión de que siempre ha sido más hogareña, en el buen sentido. Le gusta su Turquía, su gente, sus momentos tranquilos. Y si ahora Can está viviendo entre aviones y hoteles de lujo alrededor del mundo, pues la conexión se pierde, ¿no creen? No es una crítica a ninguno de los dos, Cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiera y a buscar lo que le hace feliz. Pero la realidad es que esas dos ondas vitales, ahora mismo, parecen ir en direcciones opuestas. Y ojo que no descarto que pueda haber habido algún tipo de malentendido, o alguna cosa más privada, claro. Pero la lectura más lógica, la que más se ajusta a lo que vemos y oímos, es esta diferencia de objetivos vitales y profesionales. Can está construyendo un imperio y Demet, quizás, está buscando construir un hogar. Lo que yo creo que está pasando es que la distancia física se ha vuelto también una distancia emocional, impulsada por caminos tan dispares. Can está en su pico de ambición global, y eso implica sacrificios personales. Demet, por su parte, parece estar buscando un ritmo más pausado, más tradicional, quizás. Y ahí es donde el salseo cobra sentido. No es que hayan terminado mal, es que simplemente sus vidas y sus aspiraciones han tomado rumbos que por ahora no convergen. Can está en su yo estoy conquistando el mundo y Demet, quizás, en su yo quiero encontrar mi paz y mi estabilidad. Y cuando dos personas están en momentos vitales tan distintos, la chispa, por mucho que haya existido, se va apagando. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que es solo una cuestión de prioridades o hay algo más oscuro detrás de este distanciamiento?